El conflicto entre Israel y Palestina ha vuelto a reactivarse en los medios de comunicación tras el atentado de Hamás. ¿Pero este atentado solo lo ha reactivado o le ha dado la vuelta a la percepción que se tiene sobre él? Antes del atentado era más difícil encontrar opiniones sionistas. Incluso algunos que nunca antes habían mostrado interés por este tema han asumido relatos que favorecen al sionismo. Esto ha sido particularmente visible en muchos liberales, más aún cuando Milei defiende tan abierta como ciegamente a Israel. Es decir, mis socios, digamos, en mi definición, son Israel y Estados Unidos. Son mis socios naturales. Si yo llego a ser presidente, mi primer viaje va a ser a Israel. Y es más, voy a proponer cambiar la embajada, desde pasarla de Tel Aviv, pasarla a Jerusalén. En primer lugar, mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Y por último, quiero manifestar mi total y absoluto apoyo a Israel en el uso, ¿sí?, del legítimo uso de defensa frente al ataque terrorista. Esto llama la atención porque las víctimas israelíes no eran civiles sin más, eran como ocupas haciendo una fiesta en una propiedad ocupada. Por supuesto que está claro que entrar con las fuerzas especiales a matar es una medida totalmente desproporcionada para un caso de ocupación de propiedad privada. Pero para los ultralibertarios que piensan que está bien freír a tiros a cualquiera que viole tu propiedad privada, pues no debería estar tan mal. A fin de cuentas, al menos una buena parte de los israelíes son ocupas en unas tierras que usurparon a los palestinos. Pero vamos a ver con qué argumentos defienden esto. Es llamativo ver cómo muchos liberales se ponen a defender ahora a Israel, que es uno de los estados del mundo que más ha violado los principios liberales de respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, el derecho a la vida, a la propiedad, etc. Todos ellos violados a diario por Israel ante el aplauso de liberales que lo ven como una suerte de legítima defensa contra los musulmanes que llevan varias generaciones viviendo allí frente a judíos llegados de Europa y sus descendientes antes de ayer. Luego hay otro sector derechista que se manifiesta en contra del llamado Plan Kalergi, que según ellos se está llevando en Europa, consistente en la suplantación de la población europea por inmigrantes. Sin embargo, se muestran completamente a favor de un plan Kalergi para suplantar a la población palestina por judía europea y de otros países. Según datos de un artículo de la Midwest Web, que fue traducido y publicado en una página pro-israelí mexicana llamada porisrael.org, asociada con el diario judío, para que nadie me acuse de utilizar fuentes terrocomunistas pro Hamás, la población musulmana de Palestina que figuraba en el censo inglés para 1922 era 7 veces mayor a la judía. Para 1947, la estimación que se hizo indicaba que la población musulmana era el doble que la judía. Los sionistas argumentan que ya había judíos en Palestina, y sí, los había como en cualquier otra parte del mundo, pero pasar de nada más 80.000 personas en toda Palestina en 1922 a 600.000, algo más de 2 décadas después, es todo un plan Kalergi. Por menos cantidad de gente nos quejamos en España, que es un país con más habitantes. Tan solo unas décadas antes de inventarse Israel, la población musulmana era de cerca del 80% de la población en Palestina, y la lengua franca era el árabe. El plan de sustitución y de ingeniería social que allí se ejecutó deja a George Soros como un mero aprendiz. Lo lógico después de la colonización inglesa era crear un estado musulmán como con Irak o cualquier otro descolonizado por británicos en aquella zona. Sin embargo, los ingleses se pusieron a jugar un poco con su colonia, ofreciéndosela primero a los musulmanes y luego a los judíos. En cuanto a las propiedades que tenían los judíos, oscilaban entre el 6 y el 8% del total del país, mientras que los musulmanes tenían el 46% de la tierra, sobre todo tierras comunales, según los datos que ofrece el mismo artículo que cité antes. Lo mejor de todo es que contando con estos datos en los que la población judía apenas superaba el 30% y no poseía más del 8% de la tierra palestina, la ONU decidió entregar el 55% del territorio palestino a los judíos. Es obvio que la población musulmana no iba a aceptar que, siendo mayoría, les correspondiese únicamente el 45% del territorio. De ahí uno de los motivos de la guerra que ocurrió después entre Israel y la Liga de Países Musulmanes.
Veamos ahora algunos ejemplos de cómo el relato sionista se ha extendido por los ámbitos liberales y hasta anarcocapitalistas. Esta guerra la Liga Árabe la pierde. La Liga Árabe intenta conquistar a Israel, Israel se defiende y consiguen justo lo contrario, perder territorio. Israel recupera territorio e invade más del territorio que tenían asignado al principio. Lógicamente, oye, si te atacan, te defiendes, luego que les den. Así que Israel, en defensa, aumentó su territorio en un 23%. ¿Que los israelíes estaban defendiendo? ¿Defendiendo de qué? Si la mayoría de ellos ni siquiera había nacido en ese territorio que llamaron Israel de la noche a la mañana. Eran los países musulmanes los que estaban defendiendo a los musulmanes de Palestina contra la invasión israelí de aquel territorio. Además, si dices que fue una guerra entre Israel y esos países árabes con Palestina al margen, entonces lo lógico sería que Israel le hubiera quitado territorio a Egipto, Jordania o Siria, no a los palestinos que les dejaron menos territorio del que decía la partición que propuso la ONU. En esta guerra hubo 700.000 musulmanes desplazados, a los que luego, una vez se fueron del país, no les dejaron volver. Y esto es algo que le suelen achacar los musulmanes a Israel como, oh Dios mío, qué horror, madre mía, qué cosa más grave hizo nada más empezar. Sin embargo, según la ONU, por parte de los países musulmanes, hubo 900.000 israelíes o judíos que tuvieron que refugiarse. No te lo crees ni tú, muchacho. Para 1947 solo había 650.000 judíos en Palestina. No se pudo exiliar más población judía de la que había en todo el territorio, además de que Israel habría dejado de existir. La cifra de 900.000 corresponde a la estimación máxima de refugiados en el total del conflicto, en su inmensa mayoría, por supuesto, musulmanes. Actualmente hay más de 5 millones de refugiados palestinos. 1 de cada 12 refugiados del mundo es palestino. Que eso geográficamente pues es considerado Palestina, igual que pues España está en la península ibérica. Pero si algunos tipos dicen que somos íberos, pues no tiene sentido que se les dé el país por decir, es que somos íberos y estamos en la península ibérica, así que es nuestro. Entonces aquí ya tenemos en 1948 el inicio de Israel. Palestina de momento no ha aparecido por ningún lado. Eso sigue siendo Transjordán y eso sigue siendo pues ya no nada. Ya ahora ya pues Israel. No, Palestina era como se llamaba aquel territorio durante el mandato británico. Lo tenían hasta en la bandera y todo. Es verdad que no era un estado, pero era lo más parecido a una denominación política de aquel territorio. Lo que nunca se había visto hasta 1947 es algo llamado Israel. Palestina de momento pues no ha aparecido, ¿eh? ¿Y qué pasó en esos territorios? Bueno, pues que eran Israel, así que se dedicaron a construir vivienda. Gente que era judía pues se fue a vivir allí porque, bueno, era el propio país. Sí, esa parte del país era tan israelí como Gibraltar o Malvinas son inglesas. Pasó exactamente lo mismo. Yasser Arafat hizo lo mismo que Franco en España. Dio un golpe de estado que se adjudicó unos territorios. Entonces lo que vemos es que el mandato británico entrega el poder a Israel y otro territorio pues que se quedan los árabes porque entran y se lo quedan y punto. Ni el mandato británico le entregó esos territorios a los judíos, la mayoría extranjeros, ni los árabes fueron entrando porque ya había cerca de 600.000 en 1922, cuando judíos solo había algo más de 80.000. Los árabes ya estaban dentro. Si acaso entraron aún más. Los que sí que faltaban por entrar eran los judíos, que no había casi ninguno. En todo caso, los británicos estarían de acuerdo con la partición de la ONU de darle el 55% del territorio a los judíos, pero no el 100%, por tanto ese territorio no es suyo. Lo que no sé es por qué Adrià decidió hacer este vídeo desde el punto de vista de la lógica de los estados y no desde la lógica narcocapitalista, ya que esta última se centra más en el individuo, y el hecho de que Israel haga pagar las acciones de Hamás a individuos que no tienen nada que ver con ellas es lo más antianarcocapitalista y antiindividualista que te puedas echar a la cara. Vamos ahora con los sotanejos de Academia Play. Toda una borrachera de barbarie injustificada perpetrada por las milicias terroristas de Hamás. Ese salvajismo fue celebrado en Gaza, como es costumbre, con reparto de dulces y caramelos por las calles. Israel confirmaba que se preparaba para responder con todo. Les asiste no solo el respaldo de muchos países occidentales con Estados Unidos a la cabeza, sino además el derecho a hacerlo, como explicó la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Después de las salvajadas que se vieron por parte de los terroristas de Hamás, los palestinos ya no pueden esgrimir razones de peso. Que Israel tiene derecho a responder por los atentados de Hamás. ¿Y qué derecho tienen los palestinos a hacerle a los israelíes por la cantidad de civiles, niños incluidos, que ha matado Israel?
por la salvaje borrachera de barbarie injustificada de los bombardeos indiscriminados contra civiles palestinos por parte de Israel. ¿Qué derecho tendrían? Por eso, tanto Irán como Hezbolá han salido en apoyo del brutal ataque palestino perpetrado en el Estado de Israel. Irán no solo lo ha apoyado, sino que lo ha financiado y ayudado a planearlo. Quien ha ayudado a crear Hamás y a que reciban dinero de Qatar es Israel. Hamás cree que gana cuantos más muertos les provoquen. De hecho, toda esa exhibición de terror, tomando rehenes, ha sido una manera de pedirle a las fuerzas de Israel que entren en su territorio y que provoquen una carnicería de gazatíes. No sabemos cuánta más gente morirá mientras Hamás utiliza a los habitantes de Gaza como escudos humanos. Es una realidad diabólica, pero a los líderes de Hamás les interesa sacrificar a su gente para seguir reclamando sus derechos históricos sobre el territorio, presuntamente ocupado por el pueblo de Israel. Hamás no reconoce al Estado de Israel y su objetivo es hacerlo desaparecer. Poner sus muertos encima de la mesa es una manera de presionar y manipular las bienpensantes cabezas de muchos occidentales, pero no nos olvidemos que el Estado palestino, que tiene derecho a sus reivindicaciones, no es Gaza, y mucho menos los terroristas de Hamás, que al fin y al cabo son quienes controlan la franja. Sí, seguro que Hamás quiere más muertos para recuperar los territorios de Palestina. No tiene nada que ver con que Israel haya matado a muchos más civiles palestinos y que eso radicalice más y más a la población palestina. A lo mejor Israel permitió el ataque porque los muertos israelíes serían una justificación perfecta para arrasar con Gaza. Pero el sensacionalismo de Academia Play en favor de Israel encima de la mesa es una manera de manipular a las bienpensantes cabezas occidentales. Vamos ahora con Visual Economic. Si bien es verdad que en VisualPolitik han ofrecido una visión bastante moderada para la propaganda otanista a la que nos tienen acostumbrados, los de Visual Economic han tirado la casa por la ventana. Atención a la jugada porque no tiene desperdicio. El desempleo supera el 26%, la tasa de pobreza llega al 30% y la renta per cápita apenas roza los $300 mensuales. Prácticamente se podría decir que las ayudas occidentales no han servido para nada, pero es que eso no es ni siquiera lo peor de todo, porque ¿y si os dijera que las ayudas a Palestina han sido el principal causante del surgimiento de grupos terroristas como Hamás? Tal y como varios estudios académicos corroboran, la ayuda a Palestina está estrechamente relacionada con el aumento de la violencia y con el número de atentados terroristas tanto en Israel como en Palestina. O si queréis, os lo digo de forma más sencilla. Las ayudas de Occidente han estado dando alas a los grupos terroristas palestinos. ¡Toma ya! Y se queda tan ancho. Veamos la repetición de la jugada porque es de trilero profesional. Las ayudas internacionales han sido las que han fomentado el terrorismo y queda demostrado con una gráfica que establece una correlación en la cual cuantas más ayudas se reciben, más muertos hay. Claro, podemos llegar a esa conclusión si leemos mal el gráfico, porque claramente las muertes empiezan a crecer primero y las ayudas empiezan a crecer después. Es decir, lo que hace Visual Economic es tan estúpido como culpar a las ayudas internacionales de que haya terremotos o huracanes porque estas ayudas se incrementan justo cuando aumentan los muertos por estas catástrofes. Pues claro que las ayudas aumentan a medida que lo hacen los homicidios. Precisamente porque están aumentando los homicidios es la razón por la cual están aumentando también las ayudas para esa situación crítica. Concretamente, ese primer pico que vemos en el gráfico corresponde a la segunda intifada del conflicto palestino-israelí. Y precisamente por los muertos y destrozos que ocasionó es que la ayuda internacional se dispara. ¿Cómo van a empezar la intifada costeada supuestamente con fondos internacionales si estos no aumentaron hasta después de su comienzo? Después de haber hecho 3 vídeos a Visual Economic, creo que esta es la mayor metedura de pata de todas las que han hecho en su canal. Pero es que además he consultado la fuente en la que supuestamente se basan y encima ese gráfico no viene por ninguna parte. En este informe no se habla de homicidios, solo de las ayudas que se han otorgado a Palestina y se culpa de la mala situación económica principalmente a las restricciones de movimiento por parte de Israel a los palestinos, que dificultan tanto su actividad estatal como la privada. Es un gráfico sacado de no se sabe muy bien dónde, porque me he visto los otros estudios que citan y tampoco lo he encontrado. De verdad que los de Visual Economic, con tal de echarle la culpa al gasto público, ya hacen cualquier cosa. Así que ya sabéis, cuando haya una guerra, lo mejor es no mandar ayudas para que no aumenten los muertos. Pero atención porque el culebrón no se termina aquí. La teoría de la conspiración de Visual Economic es brutal.
Por una parte, la clase de los afines al gobierno, que recibían dinero público y se beneficiaban de las ayudas internacionales. Pero, por otra parte, la clase de los críticos al gobierno, que fueron marginados, oprimidos y condenados a una situación económica terrible. Este último grupo, el de los marginados, empezó a ver a Occidente como el causante de sus problemas. Estas personas pensaron que las ayudas internacionales solo servían para apoyar al gobierno corrupto y tiránico de Arafat. Y, como veis en esta gráfica, en tan solo 5 años tras la aprobación de los acuerdos de Oslo, la confianza en el gobierno palestino se desplomó por completo. Y ante esta situación, una nueva organización, la propia Hamás, empezó a tomar la delantera. O sea que la culpa de que haya muchos jóvenes palestinos desempleados y desencantados queriendo meterse en grupos terroristas no guarda relación con que Israel les haya bombardeado, violado sus derechos y 1000 cosas más, sino que la mayor parte de la culpa la tienen las ayudas internacionales porque se las daban a un gobierno tiránico que excluía de ellas a los no afines a su poder, y les condenaban a la pobreza al tener una economía demasiado dependiente de ellas y muy estatista. ¡Fua! ¿Para cuándo la película? Lo mejor de todo es que en las conclusiones de los estudios que citan en el vídeo no hay ni rastro de esta distopía humanitaria. Lo que hay son estudios que, por ejemplo, relacionan el desempleo, que es mayor en varones que en mujeres, con la violencia. Y no es porque las mujeres estén recibiendo más ayudas que los hombres. Solo un estudio señala que las ayudas pueden tener un lado bueno para la paz, pero otro pernicioso. Pero lo principal que dice es que la gente perdió la fe en la paz porque el acuerdo que se había alcanzado era defectuoso. Y eso pudo haber hecho que ciertas personas se radicalizasen al no ver cambios en su vida. Pero en ningún momento dice que las ayudas sean las culpables principales. Eso os lo habéis inventado. Un vídeo que va sobre cómo surgió el terrorismo de Hamás, que no dice una sola palabra sobre la implicación del gobierno de Israel en la financiación de Hamás. Tergiversa fuentes y se inventa gráficos. ¡Qué vergüenza! En fin, vamos ahora con otro de los sotanejos habituales. Para que un Estado-nación nazca tiene que haber antes un sustrato, es decir, no es que los europeos lleguen allí y monten un Estado sobre la nada, ya había población judía. Ya existía población judía, las aliyás, es decir, las grandes emigraciones de judíos europeos a Palestina, la Palestina turca, estoy hablando, otomana, empiezan en el siglo XIX. Tel Aviv ya estaba fundada, Tel Aviv se fundó en 1920. Cuando se crea el Estado de Israel, Tel Aviv es una ciudad que tiene ya casi 30 años de historia. ¡Wow! 30 años de historia. Menudo sustrato tan enorme. Literalmente Israel es un Estado creado de la nada. Las migraciones del siglo XIX fueron anecdóticas. Todavía la población de judíos de 1922 era completamente anecdótica, casi igual que la cristiana. Literalmente es un Estado montado en menos de 30 años a base de hordas migratorias. Y por una mezcla de miedo y desconocimiento, pues han ido creando barreras cada vez más grandes. Pero vamos a tratar de traernos ese problema, ya sé que es difícil de imaginar, pero ese problema aquí, a España, a Madrid, que es donde estamos tú y yo. Imaginemos que donde está hoy, donde está Toledo o Aranjuez, ahí hubiese un territorio en el que viviese gente que sale continuamente a hacer atentados terroristas en Madrid. Ojo, Tel Aviv está al lado de la Franja de Gaza, o ciudades como Ashdod pegadas a la Franja de Gaza. Estamos hablando de distancias de 50, 60 kilómetros. ¿Vale? Que tuviésemos, que es lo que hay de aquí a Aranjuez, que tuviésemos en esa zona del Valle del Tajo, Aranjuez, Toledo, una pequeña comarca en la que hubiese 2 millones de personas cuyo objetivo sería liquidarnos a todos nosotros y echarnos de aquí porque dicen que nosotros no somos de aquí. No, imagínate que vienen 500.000 judíos a Aranjuez, se hacen con la ciudad y se ponen a bombardear Madrid con financiación de Estados Unidos, matando miles de niños. Más bien ese sería el símil. Pues claro, esto tendría que entrar en otro debate. Cuando tú dices a un judío o a un israelí, mejor dicho, más que un judío, que esa no es su tierra, ¿cómo que no es su tierra? ¿Cómo que no es su tierra? Si nació allí, su padre nació allí, su abuelo nació allí, su bisabuelo en muchos casos nació allí. ¿Esa no es su tierra? ¿De quién es? Cuando están hablando estos, los Pradas y compañía, están hablando de colonos. ¿Colonos de qué? Si muchas veces son de allí de 4 y 5 generaciones. Son colonos. Pues nada, voy a ocupar una vivienda por 30 años y que mis hijos nazcan en ella y así será suya. Por no hablar de que los israelíes que se fueron a vivir a la parte que les correspondía a los palestinos en la partición de la ONU llevan ahí desde antes de ayer. Son totalmente colonos. En España se concedió la nacionalidad española a todos los judíos del mundo que fueran descendientes de los sefardíes expulsados por los reyes católicos. Lo mismo se pudo hacer con los judíos de Israel, que cada uno regrese al país del que su familia es originaria y del que nunca debió salir para invadir territorio ajeno.
Pero es que tampoco hace falta irse a tanto, porque los palestinos no quieren echar de allí a los judíos. Lo que tienen que hacer es retirarse y dejar a los palestinos el espacio que les corresponde. Porque están encerrados en sus respectivas zonas. ¿Por qué no abren las zonas? Porque en el momento en que esas zonas se abren o cuando no han estado abiertas, esa minoría de fanáticos empieza a atentar en Israel. No queda otra. En el momento en que levantan, se relajan un poco, bueno, mira lo que pasó el sábado. Eso es como decir, ¿por qué Hitler no abre los campos de concentración? Porque cuando se abren o han estado abiertos, esa minoría empieza a hacer de las suyas. No queda otra, hay que dejarlos ahí. Esa minoría de fanáticos atenta en Israel porque los palestinos sufren la asfixia israelí que a muchos los tienen en campos de refugiados malviviendo. Es esa situación la que lleva a que la gente esté desesperada y haya atentados. Esa desesperación que produce Israel en los palestinos lo que lleva a que mucha gente haga atentados y se meta con los terroristas. Podemitas andan sacando vídeos de hashídicos en distintas partes del mundo atacando al Estado de Israel. Claro, no les gusta, eso les parece un pecado el Estado de Israel. Consideran que el Estado de Israel va contra la ley de Dios, que es un Estado laico, pues ¿dónde se ha visto? Lo que defienden esos judíos ortodoxos que están contra Israel es que esa tierra solo puede dársela a Yahvé y no tomarla por la fuerza como están haciendo, puesto que tomar algo por la fuerza está totalmente prohibido para los judíos. Por eso también reivindican que se devuelvan las tierras a Palestina. Si bien es verdad que a ellos no les gusta un Estado laico y mucho menos que con él se mancille el nombre de Israel, no es menos cierto que este país se funda bajo criterios religiosos, pues ahí está Tierra Santa. Otros países ya habían ofrecido a los judíos después de la Segunda Guerra Mundial un territorio para fundar su Estado de manera voluntaria, pero los judíos lo rechazaron y prefirieron robarle el territorio a los palestinos. El Estado palestino no nace porque las potencias árabes de la zona no le dejan nacer, no porque se lo impide Israel. Los que declaran la guerra a Israel en 1948 son las potencias árabes de la zona, no los palestinos. No permiten que nazca ese Estado, que se alumbre. Los que impiden que nazca un Estado palestino son los que querían dar el 55% del territorio palestino al 33% de la población judía. Ese bocado es lo que hace que Palestina no pueda nacer en su plenitud. Si Israel no hubiera estado, Palestina habría nacido como nació su vecina Jordania, otro país musulmán más en una zona de mayoría musulmana, y no un Frankenstein creado por inmigrantes. Pues esa posibilidad de los dos estados la han dinamitado una y otra vez los propios líderes palestinos. Nada gustaría más a los israelíes que hubiese un Estado palestino, con el que pudiesen comerciar como comercian con Jordania. No hay mal que no arregle el capitalismo. Mira, El medio Enlace Judío publica una noticia en la que cuenta que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, facilitó la financiación de Hamás y lo argumentó con estas palabras textuales: quien se opone a un Estado palestino debería estar a favor de la transferencia de fondos a Gaza, porque las divisiones entre la autoridad palestina en Cisjordania y Hamás en Gaza ayudan a impedir el establecimiento de un Estado palestino. Nada gustaría más a los israelíes que hubiese un Estado palestino. También hay quienes dicen que Israel es una democracia a la europea. Es verdad que en Europa se pueden ver abusos policiales, pero yo jamás he visto, como vi y fotografié en Jerusalén cuando estuve allí, que unos policías armados con metralletas forcejearan con un grupo de jóvenes, algunos menores, que estaban sentados en un lugar diseñado para que la gente se siente y nada más gritando unas consignas con total paz y calma, hasta que llegaron las tropas israelíes a disolver una amenazante manifestación que no superaba las 100 chiquillas. Eso yo no lo he visto en Europa occidental, y eso que solo estuve 3 días en Jerusalén. Además, para acceder a la mezquita te preguntan en un control de qué religión eres, sin decirte por qué. Según me dijo un vigilante palestino, es porque no dejan entrar judíos por temor a que sean de un grupo que quiera atentar contra la mezquita. En fin, creo que en esta situación, los españoles y los hispanistas del mundo en general tenemos que dar nuestro apoyo a Palestina, de igual forma que nos tenemos que aliar con el Sáhara Occidental para combatir la amenaza marroquí. Debemos estar con Palestina por la misma razón, pues Israel es un gran aliado de Marruecos, que le quiere dar alas a su monarquía tiránica enemiga de España. En fin, podría estar horas comentando más tonterías dichas sobre este conflicto, pero mejor dejo que hablen unos y otros y que cada uno saque sus propias conclusiones.
Sí. Y Hamás no tiene tanques, no tiene ningún tipo de ejército, Ya. se esconde muchas veces en pisos civiles, es cierto, porque existen informes internacionales. Entonces, ¿quieres acabar con ellos? Pues vas a tener que hacerlo lentamente y con inteligencia. Que tú me digas que la forma con la que se acaba con Hamás, después de que te hayan entrado en tu territorio y te hayan aniquilado a 1.200, 1.500 civiles, es con inteligencia, es utilizando los recursos que tú tienes para de una forma, de alguna manera cirujana, prácticamente quirúrgica, acabes con la amenaza de Hamás que está enquistada y se extiende por toda la franja de Gaza, me parece un poco ingenuo. El Mossad, por ejemplo, ha logrado acabar con la vida de numerosos responsables del programa nuclear iraní. E incluso en 2022 intentó un ataque con drones a las instalaciones de este programa. ¿Es que los bombardeos en Irak acabaron con cientos de miles de personas como consecuencia del 11S se solucionaron el yihadismo? Evidentemente no. ¿Y entonces por qué bombardear Gaza iba a solucionarlo? Que no te estoy diciendo que bombardear Gaza solucione nada. Yo no te estoy defendiendo que haya que bombardear Gaza. Yo te estoy diciendo que evidentemente ante los ataques del 7 de octubre Israel tiene que responder, va a responder. Me parece una ingenuidad o de ser muy inocente pensar que Israel no vaya a responder ante estos ataques. Y está demostrada, Israel ha matado 20 veces más de las muertes que ha recibido. Estoy seguro de que lo ha hecho. Terror para defenderse. No me cabe ninguna duda de que Israel, pero lo que sí pongo en duda es que Israel targetee de forma deliberada objetivos civiles. Ya ocurrió. Entraron, mataron diferentes y murieron 50 civiles, aparte de terroristas. Es decir, yo entiendo que en un conflicto militar, si yo estoy intentando avanzar unos puestos o alcanzar unos determinados objetivos, yo entiendo que en ese contexto pues puede haber daños colaterales civiles. Y entiendo que si esos daños colaterales civiles se deben a la negligencia de una de las partes, incluso deban ser investigados para que vayan a un tribunal internacional o se les juzgue por crímenes de guerra, por lo que cojones sea. Ahora, si me estás comparando esto con que un grupo de terroristas entre en un territorio con nocturnidad y alevosía y con automáticas y se ponga a masacrar a civiles metiéndose en sus casas, matándoles mientras duermen, grabándolo en vídeo, yéndose a un festival de música donde hay ceros objetivos militares, ningún objetivo militar, y poniéndose a masacrar a la gente que estaba por allí, pues me parece que no son cosas comparables. Había uno, no sé si era en Antena 3 o en La Sexta, hablando directamente de que los israelitas son unos nazis, ¿no? Que lo que quieren hacer es un genocidio sobre el pueblo palestino. Sí. O sea, todos estos discursos, ¿de dónde salen? Hay que matar cuando no, como dijo Moshe Feiglin, que le disputó a Netanyahu la presidencia de su partido, obteniendo el 24% de los votos. No dejar piedra sobre piedra en Gaza. Dijo literalmente que había que incinerar Gaza, convertirla en un nuevo Dresde y había que gasear a los palestinos. Esto, damas y caballeros, dicho por este líder israelí. Es un disparate ideológico, lo de que quieren hacer un genocidio. Quieren, entonces ¿por qué no lo hacen? Están en posición de hacerlo. Si lo quieren hacer, pueden hacerlo. Son muchísimo más fuertes, disponen de uno de los mejores ejércitos del mundo, desde luego el mejor de toda aquella región, ¿no? Creo que el objetivo de Israel es acabar con civiles porque el gobierno que está llevando ahora mismo la respuesta dice literalmente: algunas almas frágiles y santurronas están explicando que la mayoría de los residentes de Gaza son población civil no implicada, por lo que no debemos hacerles daño. Nada de eso, tenemos que destruirlos hasta la médula. Mei Golan, ministra de Derechos de la Mujer. Que si el estoy gobierno, totalmente de todos los acuerdo cargos que del dentro del gobierno gobierno de Israel, al igual que dentro de nuestro gobierno... Vale, pero si al menos de los mayores cargos del gobierno de Israel está deliberadamente diciendo que quiere cometer un genocidio y bombardea lugares estratégicos civiles y dan justificaciones, ¿por qué pensarías que no están queriendo cometer un genocidio? Porque si quisiesen cometer un genocidio lo habrían cometido, porque tienen la fuerza para cometer el genocidio. El problema aquí no es que haya alguna baja civil, el problema es que ya hay 1000 niños muertos. ¿Qué tenían que ver los 1000 niños muertos de Palestina, de Gaza, con el terrorismo? Nada. ¿Qué tenían que ver? ¿Qué van a Pues tener que ver? entonces la respuesta de Israel al atentado está siendo desmesurada y teniendo toda la tecnología, control y armas, están cometiendo muchos crímenes de guerra que no son necesarios porque no necesita hacerlo. Israel seguiría existiendo y podría seguir respondiendo de forma... Por ejemplo, ¿sabes cómo puede acabar Israel con Hamás? Cortando las líneas de financiación. ¿Sabes cómo podría cortar líneas de financiación? Forzando a Europa a dejar de hacer negocios con Qatar, que por cierto también financia Esa es la única forma en la que Qatar está financiándose es con los lazos que tiene con Europa. O sea, no es que... es una de las ramas.
Una de las ramas Una es de mediante las Qatar, ramas. otra igual impidiendo la financiación de Irán, por ejemplo. O sea, ¿a ti te parece que Qatar y todos estos países no son ahora mismo asquerosamente putos ricos? ¿Tú crees que tienen esta cantidad ingente de dinero por los lazos que tienen con Occidente? O sea, Si ¿crees Qatar que es Occidente rico- es el culpable de todo? Que si Qatar es rico gracias a Occidente. Hombre, será rico, pero también, o sea, quiero decir, aparte de Occidente, que lo tenemos muchas veces como el ombligo del mundo y también tiene relaciones con otros países, entiendo yo, Qatar. Qatar tiene lazos con más países, pero el negocio principal de Qatar proviene de Occidente y de las relaciones que tiene gasísticas con nosotros. Yo desconozco si somos su principal beneficiario económico en ese sentido. Es decir, no creo que exista la opción aséptica en la que todo esto se acabe sin violencia, sin sangre y sin muertos civiles. Y creo que las opciones de Israel ante un ataque como esto y sin condonar los excesos que puedan cometer dentro de sus ataques ahora mismo a Gaza pasaban por la inacción, no hacer nada, eso no es una opción, o contestar de la forma en la que lo están haciendo, ya te digo, sin condonar pues algunos de los excesos que puedan cometer en estos ataques que ahora están pues cometiendo sobre la franja de Gaza. Sí. Repito, la respuesta en contra de Hamas no debe atentar contra la población civil, que poco o nada tiene muchas veces que ver, sino tiene que ser un golpe selectivo, de inteligencia, y va a ser conmesurado en el tiempo, porque el conflicto lleva ocurriendo mucho. No vas a acabar con Hamas, que lleva existiendo ya décadas, Sí, lo sé. de un día para otro, y menos movilizando y radicalizando más a la población local al obligarlas a no poder tener ningún tipo de recurso, comida, agua, electricidad, movilizándolos a lugares y dejando a 450.000 refugiados. El nivel de vida de estos territorios es bajo. Se culpa normalmente a los israelíes, pero sin Israel estos territorios estarían en la miseria más absoluta, porque buena parte de la gente, una parte considerable de la gente de estos territorios ocupados trabaja en el lado israelí. Si uno va a Jerusalén, no hace más que encontrarse palestinos trabajando en hoteles, en restaurantes, en todas partes. ¿Sabes también cuál podría ser una forma de que se bajase el conflicto con Gaza? Tal vez, no sé, hacer que no solo el 4% del agua sea potable, el cáncer dentro del territorio ha aumentado un 16% en los últimos años porque no hay acceso a comida y agua saneada. Tal vez debería Israel dejar de tratar como esclavos a los palestinos en Cisjordania y en Gaza, sobre todo desde la postura de Gaza, para evitar que la población se ponga al lado de Hamas y de esta forma que puedan ir reduciendo a Hamas hasta una postura de doble Estado. Sin embargo, estoy casi seguro de que Israel no quiere una solución de doble Estado. Israel quiere acabar con los palestinos, como está diciendo el gobierno y como dijo Netanyahu en la entrevista de 2006, en las que precisamente y por eso financió a Hamas, porque no quiere la solución de Fatah del doble Estado. Quiere acabar con los palestinos, quiere desplazar a los gazatíes hacia Egipto y quiere acabar con Cisjordania mediante asentamientos palestinos, mediante asentamientos israelíes. Como puedes apreciar, es más complejo de lo que parece, desde luego mucho más que el cuento de buenos y malos. Estábamos ante una grillada y efectivamente se comporta como una grillada. La que defiende la invasión de Ucrania, esta es la que defiende los abusos sistemáticos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de las tropas rusas, en ciudades como Bucha y en otras partes de Ucrania. ¿De dónde sale muchas veces el discurso reduccionista que me lleváis con este tipo de cuestiones? Bueno, su relato ideológico les impide ver más allá. Y a partir de ahí, básicamente, esta gente llega ahí, les quitan a los pobres palestinos sus casas, les echan de sus terrenos y se imponen allí. E imponen el Estado de Israel. Este básicamente es la narrativa que tú te encuentras cuando una persona, a lo mejor no demasiado instruida, yo no sé cuáles son los objetivos estratégicos ni de Hamas, ni de Israel, ni de nada. Desconozco si somos su principal beneficiario económico en ese sentido. No demasiado instruida, te habla del conflicto desde un marco de alguna manera victimista en lo que respecta a Palestina. También me lo está diciendo Fernanda de fondo, pero el Mossad tampoco te creas tú que Batman, que no son James Bond, ¿sabes? Que es que muchas veces entendemos que el Mossad es como una especie de fuerza superheroica que dando un botón básicamente es capaz de resolver cualquier problema sin ninguna baja civil y de forma completamente aséptica, y tampoco es así. Ya lo hemos abordado incluso con el propio ex embajador español en Jerusalén. Es literalmente imposible que los servicios de inteligencia israelíes, considerados de los mejores del mundo, no conocieran que Hamas preparaba durante un año dicho ataque terrorista. Más aún, ¿cómo es posible
que la franja, la frontera considerada de mayor vigilancia, protección y cuyos protocolos de activación, además está visto en internet, que simplemente el hecho de que alguien se acerque a la valla frontera de Gaza con Israel provoca una respuesta inmediata y automática por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Sin embargo, no solamente pudieron entrar con camionetas, personas armadas con Kalashnikov sin que nadie les detuviera, sino que además el servicio de defensa israelí no se activó ni respondió hasta casi 7 horas después de iniciar dicho ataque, algo incomprensible incluso para los propios socios de Israel y planteado ante la ONU, porque además Egipto y Turquía, de hecho Erdogan lo planteó ayer en la propia ONU, han dicho que advirtieron ellos a Israel previamente de que se iba a producir dicho ataque. Pues bien, por estas 3 claves, en septiembre el ejército israelí calificó la situación en Gaza como relativamente estable. Y lo que es aún peor, en su evaluación de los acontecimientos, los servicios de inteligencia entendieron que los movimientos del ala militar de Hamas en Gaza en las últimas semanas no eran más que maniobras pensadas para ponerles nerviosos. De hecho, que estas maniobras fueran relativamente grandes les terminó de convencer de que no irían a ningún lado. La interpretación de la inteligencia es que estaban entrenando para algo que nunca se atreverían a hacer. Es decir, que los servicios de inteligencia sí que tuvieron conocimiento de movimientos y maniobras importantes en los días previos al ataque. Sin embargo, el problema es que simplemente no consideraron que fuese algo relevante. De hecho, este ha sido quizás el gran éxito de Hamas. No tanto esconder los preparativos como convencer a los israelíes de que no pasaba nada. Por ejemplo, que el Mossad no hubiese tenido la capacidad de reacción que todos esperábamos que el Mossad tuviese, inmediatamente empiezan a tirar del hilo conspiranoico. No, es que probablemente tenían conocimiento de esto, estaban deseando que sucediese y demás, y aparecen todas estas teorías conspiranoicas alrededor de este tipo de incidentes, pero en este caso Israel no tenía ningún motivo por el que un ataque como este le beneficiase para, de alguna manera, tener excusa para absolutamente nada, teniendo en cuenta los tratados internacionales que estaba intentando sacar adelante con el resto de países del mundo árabe. Es que a Israel no le interesa. ¿Cómo le va a interesar que maten a su propia población? A Israel el conflicto en Gaza lo único que le ocasiona son costes económicos y disgustos. Por ellos, si por ellos fuese esto, habría acabado hace ya mucho tiempo, ¿no? La idea de Israel es ser un país normal, ser como Grecia o como España. Es decir, que ocupen su territorio, nada más, y que procuren pues vivir lo mejor posible, ¿no? Es decir, si Israel se tiene que gastar tanto dinero en defensa, lo hace contra su voluntad. A nadie le gusta vivir en un país armado. Las palabras del propio presidente de Israel, el señor Netanyahu, en el año 2019 en el periódico israelí el Jerusalem Post. Pues el señor Netanyahu en este artículo establecía que ellos efectivamente habían favorecido directamente y controlado, vigilado a Israel directamente, y ido a Qatar a pedirle que financiara a Hamas con la finalidad de dividir a los palestinos y de que una facción de esos palestinos se radicalizara y no aceptara la proposición de 2 estados. ¿Con qué pretexto lo defendía Netanyahu? Con que si ellos canalizaban, vehiculizaban y favorecían la financiación de Hamas, a través de su vigilancia podían garantizar que ese dinero no se destinara a finalidades terroristas, sino a finalidades humanitarias. Por lo tanto, resulta todavía más incomprensible que los actos de Hamas del pasado 7 de octubre pasaran inadvertidos cuando Netanyahu garantizaba a su propio pueblo que los servicios de inteligencia y el seguir euro a través de la mediación de Israel el dinero que venía de Qatar y iba a Hamas estaban garantizados por parte del gobierno de Netanyahu que no irían a sufragar actos terroristas, sino, como decía aquí, a ser destinado para causas humanitarias. Pues también se publicó esto en su día en el Wall Street Journal y fue reconocido por el propio jefe del Mossad en el año 2020. Yossi Cohen, que revelaba al periódico israelí también Haaretz que él personalmente como jefe del Mossad había estado en Qatar visitando la zona y pidiendo que Qatar siguiera financiando Hamas, que no se preocuparan por si lo destinaban o no a actividades terroristas, porque ellos estaban vigilando que efectivamente Hamas no comprara armas o no actuara de manera violenta. Famosas filtraciones de los documentos de inteligencia en Wikileaks. Y aquí encontramos un documento que desacredita todo lo anterior y básicamente es la prueba documental
de que el gobierno de Israel, a través de sus servicios de inteligencia, financió a Hamás con la finalidad de que obtuviera el control de Gaza, dividir, por supuesto, así a los palestinos, dejando de lado que estuviera reforzada la solución de dos estados, pero además procurando que Hamás se instaurara por la fuerza en Gaza como una organización violenta para poder justificar posteriormente una acción contra ellos que llevara al control de Israel de todo el territorio. Esto está reconocido en este informe de un encuentro que tuvo en el año 2007 el director de inteligencia militar de Israel, el señor Yaldin, con entonces el embajador de Estados Unidos en la zona. Yaldin dijo que Israel estaría feliz si Hamás toma el control de Gaza, porque entonces las fuerzas de defensa israelí podrían entonces tratar a Gaza como un estado hostil. Los principales enemigos del pueblo palestino, el primero han sido los países árabes de limítrofes, los segundos sus propios líderes y ya en tercer lugar los israelíes, que esto sí es cierto, les han hecho la vida imposible, sobre todo a partir de la guerra del 73. Dice aquí uno, jeje, aquí tenemos la prueba de por qué esto no acabará nunca, a un estado como Israel que lleva invadiendo 60 años a Palestina, y aquí nuestro amigo Villanueva dice que no son expansionistas. Es que te tienes que reír. ¿Sabes? Incluso esa soberbia con la que te dicen que no... Eres gilipollas. Toma, si quieres puedes subirte aquí y pedalear. Esa soberbia con... Es seguir las cosas buenas que ha hecho Europa a lo largo. Ya sé que te van a venir los Juan Manueles de Prada y compañía diciéndote que la Unión Europea y que Occidente es todo lo malo. Pero no, en Occidente las cosas se han hecho bien. Somos países en paz, con gente en paz que no anda con odios, que respetamos a nuestros vecinos y procuramos llevarnos bien con ellos. He is an undemocratic fascist. Estos días le ofrecí a mi amigo Jack Lew que podríamos adoptar a Puerto Rico en la eurozona si Estados Unidos está dispuesto a acoger a Grecia en el dólar. Él se lo tomó como una broma. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, no quiso retractarse ni pedir disculpas por sus declaraciones a un diario alemán en las que acusaba a los países del sur de la Unión Europea de gastarse todo el dinero en copas y mujeres. Que respetamos a nuestros vecinos y procuramos llevarnos bien con ellos. Pues de verdad, tal y como están sucediendo los acontecimientos, solamente veo que esto vaya dirigido a afianzar una posición estratégica de estos países en la zona, aunque tengamos incluso los países OTAN que ir allí para pelear por los intereses económicos y políticos de una superpotencia que nos tiene subyugados, que no hace más que vender nuestros intereses. Desde luego, aquí, en este canal, estamos en contra de eso. Estamos en contra, primero, por la paz y, en segundo lugar, porque va diametralmente en contra de los intereses de España. No defiende los intereses de España, igual que por una llamada de teléfono apoyar que Marruecos tutele el Sáhara para que vaya una empresa israelí, como se ha publicado y aquí nadie ha dicho nada, a explotar allí metales raros, gas y petróleo, también va en contra de los intereses de España. Porque si se necesita, el día de mañana también será en las aguas que le corresponden a España por Canarias.